Isabel Studer es directora del Instituto Global para la Sostenibilidad. Yo le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, perdón, tengo que preguntar acerca de los términos, porque somos fans de la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? Porque yo había oído de lo segundo, la sustentabilidad, pero no de la sostenibilidad. ¿Hay una pequeña diferencia o es una cuestión nada más semántica? Es una cuestión semántica, pero la palabra correcta, según la Real Academia de la Lengua Española, es sostenibilidad. Aun cuando muchos quieren argumentar que realmente hay una diferencia filosófica, porque en el mundo, digamos, empresarial se tiende a utilizar más el vocablo sustentabilidad, mientras los ambientalistas prefieren sostenibilidad. Pero la verdad es que yo creo que sí es una diferencia semántica. Ahora, ¿qué es la sostenibilidad, independientemente de cómo se presente? Mira, es un Con tema letras más o menos. es un tema muy complejo, no vamos a entrar en detalles aquí. Sí, pero ¿cuál es el espíritu? Pero Pues, que el espíritu, eso es muy importante. Mira, es el tema de la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones, si lo queremos simplificar, ¿sí? Además, también hay un contenido social, porque, por ejemplo, si se preserva la desigualdad y la pobreza, pues es muy difícil que se puedan preservar los recursos naturales, porque muchas veces el deterioro de estos recursos está asociado pues a la degradación, por ejemplo, de los bosques o a la degradación del agua, porque muchas veces, bien por cuestiones culturales, bien por cuestiones de falta de educación y muchas veces, las más, por falta de recursos, pues las personas echan mano de lo que está a su disposición. Entonces, el tema de sostenibilidad también integra esta perspectiva social y cómo podemos tener modelos de desarrollo que integren estas dos variables, la ambiental y la social, es decir, una prosperidad para todos que sea responsable con el uso de los recursos naturales. Ahora, ¿cuál es la respuesta que dan ustedes a los impulsores del capitalismo, del desarrollo a ultranza, que dicen, espérenme, es que se necesita cada vez más petróleo para más gasolinas, para más millones de automóviles, sobre todo en las grandes ciudades, y necesitamos también agua para, no solamente para regar o para darle de beber a la gente, sino para impulsar también las fábricas, etcétera, etcétera, y necesitamos bosques y necesitamos madera, y esto nadie lo puede detener. Así es. Bueno, mira, sí, efectivamente ese ha sido el modelo de desarrollo y el presupuesto que necesitamos los recursos naturales para desarrollarnos. Lo que pasa es que hemos registrado que este modelo de desarrollo que no hace un uso eficiente de los recursos naturales y que precisamente basado en esta idea de la abundancia de los recursos, pues hay mucha ineficiencia, mucho desperdicio, tenemos una cultura del desperdicio y de la ineficiencia, y esto, por supuesto, ahora pues nos está llevando a una situación en la que por un lado están deteriorados los ecosistemas, cada vez tenemos menos recursos, el petróleo lo tenemos que ir a buscar cada vez más lejos, cada vez más profundo. Y cada vez más caro. Cada vez más caro. Algunos metales preciosos como el cobre sabemos muy bien que tenemos ya una disponibilidad de años muy corta, 10, 20 años a lo más, y algunos otros productos básicos, por ejemplo, para la producción alimenticia, como es el fósforo. También ya nos lo estamos acabando. Y muchos de estos recursos no son renovables. Entonces, hay una discusión hoy por hoy que dice, bueno, pues si tenemos una limitación de los recursos naturales, la primera cosa que tenemos que hacer es empezar a ser eficientes en el uso de los recursos, porque si vemos las proyecciones demográficas, dentro de un par de décadas, pues ya pasaremos a tener 9,000 millones de personas en el planeta, si mantenemos los patrones de consumo que tenemos ahora. Y los patrones de producción que son ineficientes y que generan muchos desperdicios, pues sabemos cuál va a ser el futuro. Muy difícilmente se puede sostener. Y entonces por eso regresamos a la discusión de la sostenibilidad. Una quiebra, una explosión. De hecho, social. Bueno, es social y ambiental. Ahora estamos viviendo una crisis ambiental que está detonando justamente este cambio. Claro. Dime, ¿es un problema de escasez de recursos o de reparto de esos recursos? De los dos. O sea, sí podemos ver que hay una escasez de ciertos recursos, son clave. Ya hablábamos del petróleo. Bueno, hay quienes dicen todavía tenemos reservas para 200 años.
Bueno, sí, nada más que necesitamos más energía para ir a sacar ese recurso, entonces desde una perspectiva de costo-beneficio, ¿verdad? Pues difícilmente podemos decir que tiene sentido invertir en eso cuando podríamos invertir en recursos renovables, las energías renovables, por ejemplo, sí, la eólica, la solar, todo la eso, ¿no? solar, que bueno, pues esos son recursos que están disponibles y que no los hemos utilizado suficientemente. Hoy ya hay muchas innovaciones para poder. Sí, pero se dice, por ejemplo, que las grandes petroleras han estado frenando esas otras energías porque lo que quieren es que se siga consumiendo el petróleo hasta que se acabe, ¿no? O sea, Por supuesto, pero tú ves empresas grandes ahora, petroleras, que ya no se presentan como empresas petroleras, son empresas de energía. Sí. Bueno, y el ejemplo lo están dando los países árabes, son los primeros que están yendo por estas otras energías renovables. Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero permíteme decirte, ya sé que ustedes no tienen una bola de cristal, pero todavía es salvable este mundo, todavía es salvable este planeta, si logramos un planeta más equitativo, más justo. Se dice, por ejemplo, por ahí leía el dato, no sé si tú lo compartes, de que hay 270 familias nada más en todo este planeta, que detentan ya el 43% de la riqueza que el planeta genera. Y la tendencia es que muy pronto van a ser los socios mayoritarios, van a tener más del 51% de la riqueza que se genera. 270 familias, nada más, en todo el planeta, entre otras cosas. Sí, bueno, regresamos que el tema de la sostenibilidad también tiene que ver con la desigualdad y la distribución que no es equitativa de los recursos en general. Sabemos que este es un problema histórico en el mundo, ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando vemos que se insertan estas enormes economías asiáticas en los mercados globales, China, India, vemos las proyecciones de crecimiento de esos países, las aspiraciones de llegar a tener esta clase media con pues patrones de consumo que realmente son muy similares a los que tienen los países desarrollados, pues podemos ver que el planeta no es suficiente para albergar estas aspiraciones y podemos ver que sí, efectivamente, si continuamos este sistema de desarrollo económico, entre comillas, desigual y que hace un uso excesivo de los recursos, pues sí vamos a tener no solo crisis ambientales que ya tenemos, como la del cambio climático hoy, o la crisis del agua, las sequías que podemos ver aquí al lado en California, sino problemas sociales asociados con estos temas ambientales, pero también con lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que la concentración de la riqueza sea excesivamente diferencial y que esté concentrado en un grupo muy pequeño de personas. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales de ustedes? Sabemos que es muy compleja la situación, pero bueno, ¿cuáles son sus principios que los animan, pues? Mira, creemos que el sector empresarial puede tomar un liderazgo para cambiar este modelo de desarrollo. Por muchos años hemos visto que este tema ha estado en la agenda política pública a nivel internacional y realmente no ha habido muchos avances. ¿Por qué? Pues porque necesitamos las inversiones, necesitamos la innovación, necesitamos realmente que haya talento, que haya emprendedores que puedan buscar las soluciones tecnológicas de negocio que nos permitan ir caminando a un esquema en donde nos alejamos de esta idea tradicional que prevalece, que si nosotros incorporamos la sostenibilidad, pues nunca vamos a crecer, primero tenemos que crecer y después nos encargamos del medio ambiente. Eso ya no se puede. Hoy las grandes empresas globales, ya han incorporado el tema de la sostenibilidad como una prioridad en sus negocios, como un imperativo en sus empresas, porque se dan cuenta que no pueden sostener sus negocios en el largo plazo. Entonces, lo que proponemos precisamente es que en el sector empresarial haya un cambio, haya ese liderazgo, sea el motor para empujar políticas públicas que nos permitan hacer esa transición a modelos de desarrollo que son sostenibles, en donde podemos preservar esos recursos pues, que nos van a permitir seguir creciendo. Señores de los dineros y de los grandes negocios, bueno, pues tomen nota, por favor. Finalmente, en un minuto, menciónanos rápido la Cumbre Global de Negocios Verdes, Innovación y Sostenibilidad Corporativa que tendrá lugar dentro de unos días en el TEC de Monterrey. ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué habríamos de estar atentos, oír si se puede? Bueno, se va a tratar de estos temas que estuvimos conversando hoy, de cómo el sector
sector empresarial en México ya hay empresas líderes que efectivamente han visto en la preservación del agua, en la transición energética, un área de oportunidad de negocio y cómo están innovando. Pero también tendremos a los jóvenes emprendedores, a los innovadores. Y bueno, pues traemos a líderes mundiales, Peter Drucker, que es el CEO del World Business Council for Sustainable Development, Terry Yossi, que es el director del World Environment Center, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, Ándale. de la familia Kennedy, que es un gran conservacionista en el tema del agua, y nada más y nada menos Lisa Jackson, que fue la titular del Environmental Protection Agency y ahora es la directora de las iniciativas ambientales de Apple. ¿Cómo nos conectamos con este evento? A ver, dinos. Mira, en nuestra página www.negociosverdes.mx, ahí encuentran toda la información, ya tenemos el programa. El evento se lleva a cabo el lunes 27 y martes 28, los 2 días. Y va a estar ahí pues todo el sector empresarial, los líderes que están realmente tratando de hacer este cambio. Pues gracias desde ahora por este gran esfuerzo, Isabel. Te apreciamos mucho que estés con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Se trata sin duda de una de las grandes leyendas del pop y el country en los Estados Unidos, que hoy está celebrando un año más de vida y a quien hoy recordamos